Tenemos el tema, repito, tengo la intención de que tratemos el tema de karma y renacimiento. Yo recientemente elaboré una presentación que le di a un grupo de México. Entonces quisiera aprovechar ese material para compartirlo con ustedes. Ahora bien, es relativamente extenso el tema y el material que tengo tal vez sea suficiente como para unas tres sesiones, tres semanas. Entonces, mi intención es, el día de hoy quiero simplemente leerles una historia relacionada con karma y renacimiento como un preámbulo nada más, como un aperitivo, por decirlo así. Y ya la semana que entra, hacer la presentación más en forma, ¿no? La intención es que con esta lectura que se me hace amena de un hecho real, pudiera dar lugar a una buena discusión y nos introduce al tema, ¿no? Que como repito es muy extenso y en la presentación hago un análisis desde diferentes puntos de vista. Entonces quisiera yo iniciar de esta forma. Ahora bien, creo que por lo que resta del año nos quedaría todavía tres sesiones. Creo que eso sería suficiente para para terminar la presentación, porque el año que entra yo entro en retiro de invierno todo el mes de enero y febrero. Entonces durante ese tiempo estaré completamente desconectado y de hecho voy a llevar a cabo ese retiro en México. Lo voy a hacer en la propiedad que tiene mi mamá y aprovecha de alguna forma, aunque va a haber limitaciones en comunicación y todo eso, pero estaré cerca de ella. Entonces quiero aprovechar eso y ese es el plan. Y ya en marzo entraríamos nuevamente en contacto desde la primera semana para continuar con nuestras sesiones de discusión. Bien, entonces creo que ya estamos a tiempo. Voy a iniciar con esta lectura. Es una lectura un poquito larga, de hecho es algo que escribí cuando era yo monje en el monasterio de Birken hace muchos años y recientemente encontré el escrito en la computadora y lo revisé y se me hizo muy interesante y de hecho refrescó mi memoria porque era un evento que ya había quedado un poquito fuera de mi memoria, pero creo que es muy interesante y creo que vale la pena compartirlo con ustedes. Así que voy a proceder con la lectura. Ya después discutiremos. Lo titulé Karma y Renacimiento, la interesante y tal vez no tan extraña historia de Re Mao. Uno de los episodios que vale la pena mencionar acerca del periodo que pasé en el monasterio Birken hace varios años se refiere al desarrollo de una serie de eventos peculiares relacionados con Mao, el gato que en aquel entonces era residente en el monasterio. Mao significa gato en tailandés. Nótese la relación con el sonido que a menudo hacen los gatos. Mao era un gato que en una ocasión apareció debajo de la choza principal en el monasterio que fundó mi maestro, el venerable Sona. El monasterio se encontraba localizado en una boscosa área del oeste de Canadá. Mao era no más que una pequeña bola de pelo que había sido abandonado, estaba hambriento y tenía una infección ocular. Después de muchos trabajos, el venerable Sona logró alimentarlo y curarlo.
tornándose para el felino en una especie de madre adoptiva. Mao se desarrolló en un ambiente en el que no había nada que temer. Por cierto, los gatos de monasterio son tal vez los más mimados. Los visitantes a menudo los alimentan y los acarician, de manera que Mao creció sano y desarrolló una personalidad confiada. De hecho, Mao era un gatito temerario que solía desafiar inclusive a los caballos de los vecinos en el nuevo monasterio, al cual nos habíamos trasladado. Solía insistentemente tratar de rasguñar los cascos de los caballos cuando los veía acercarse a la cerca divisoria de nuestra propiedad con la de los vecinos, sin percatarse de la descomunal diferencia en tamaño y peso que existe entre gatos y caballos. Inclusive, tuvo un cierto número de enfrentamientos con los venados que solían frecuentar el monasterio, tratando de tomar refugio durante la temporada de cacería. En una ocasión, mostró su carácter temerario acostándose en un tocón y bufando hacia una familia de venados. El padre y la madre pisoteaban disgustados y tomaban turnos para encararse con él a corta distancia, manifestando así su enojo ante tal osadía. Sin embargo, Mao no cedió ni un milímetro y esperó en su sitio hasta que la familia de venados finalmente se aburrió y tomó su camino. Pero Mao era también un pequeño granuja que no perdía la oportunidad de entrar corriendo al edificio principal cada vez que se abría la puerta, sabiendo que no le era permitido este comportamiento. Por lo general, corría hacia el último cuarto al fondo del largo corredor para esconderse debajo de la cama, de la cual era difícil sacarlo a menos que se usara la escoba o se le salpicara con agua. En otras ocasiones, corría en dirección de la sala de meditación, ya sea para trepar una lámpara estilo años 60 con barra fija que iba del suelo al techo, para brincar entonces sobre la cornisa de la ventana y yendo y viniendo detrás de las cortinas venecianas, o para esconderse debajo de la gran mesa situada en una esquina. Otra de sus travesuras consistía en saltar sobre la malla de mosquitero de la ventana que daba a la cocina, haciéndose a ella con sus 4 extremidades. Solía hacer esto casi diariamente durante el tiempo en que se lavaban los platos, después de la comida principal. Mao encontraba muy divertido presenciar el ir y venir de la gente durante las tareas de limpieza en la cocina, además de que era la forma de hacernos saber que era hora de alimentarlo. En ocasiones, durante las temporadas de primavera y otoño, Mao disfrutaba el estirarse lánguidamente sobre una superficie de madera enfrente de la puerta que daba acceso a la cocina. Solía adoptar una postura en la que se colocaba boca abajo estirando sus patas traseras de manera poco natural o simplemente se acostaba boca arriba con las patas traseras estiradas. De esta forma disfrutaba de sus siestas, tomando el sol durante largas horas cuando los días eran fríos. Mao era también un ávido cazador de aves y ardillas, y en un par de ocasiones el venerable Sona tuvo que salvar unos pajarillos que ya se encontraban atrapados en sus gatunas fauces. No había forma de evitar que continuamente saliera de cacería matando animales. A pesar de poner a prueba remedios como atarle collares con cascabeles, nunca cesó de dar rienda suelta a sus costumbres asesinas. En una ocasión, Mao no apareció, lo cual era raro, ya que siempre fue un gato de hábitos regulares. De hecho, ya nunca lo volvimos a ver. Tal vez un coyote o algún búho se lo llevó. Pues bien, aquí viene la parte extraña e interesante del relato. Después de algunos meses, empezamos a recibir visitas periódicas por parte de una intrépida ardilla que solía acercarse a la entrada del edificio principal. Después de unos días, a partir de su primera aparición, empezó a merodear junto a la entrada sin el menor signo de miedo hacia los humanos que entraban y salían del edificio. Entonces, desde luego, empezamos a alimentarla. Pronto se hizo evidente
que uno de sus alimentos favoritos consistía en mantequilla de cacahuate embarrada en galletas saladas. El pequeño roedor de terciopelo solía tomar la galleta de nuestra propia mano y, como si asiera un gran tablero de madera, procedía a lamer toda la mantequilla ahí mismo para después salir corriendo a esconder la galleta remanente. Al cabo de unas semanas, la enjuta ardilla, que llegó para quedarse, se tornó en un sano y regordete espécimen. Tal vez su insaciable afán de consumir mantequilla de cacahuate y galletas fue lo que le impulsó a entrar corriendo atrevidamente al edificio cuando se abría la puerta después del desayuno. Pero lo que nos dejaba perplejos era que en muchas ocasiones, en forma oportunista, corría a toda velocidad directamente hacia el cuarto al final del corredor para esconderse debajo de la cama. En otras ocasiones corría y subía por la barra de la lámpara. Inclusive en pocas ocasiones saltó de la lámpara a la cornisa de la ventana para esconderse detrás de las cortinas, pero más a menudo simplemente corría para guarecerse debajo de la mesa. ¿Acaso era una mera coincidencia? ¿Es esta la forma de comportamiento normal de las ardillas? El hecho es que el ser que inicialmente llamamos Udacha, que quiere decir del pali, agitación, y más tarde nombramos Re Mao, que es la abreviación de renacido de Mao, también tenía el hábito peculiar de asirse de la tela del mosquitero en la ventana de la cocina y de estirarse en la superficie de enfrente de la entrada principal, adoptando las mismas posturas antinaturales que Mao. También en ocasiones solía acostarse en la gradería de zapatos junto a la puerta, estirando su pezuña cada vez que alguien entraba o salía, de la misma forma en la que Mao lo solía hacer cada vez que quería algo de atención o comida. Después de varios meses, su presencia se hizo tan normal que la consideramos una mascota del monasterio como cualquier perro o gato. En caso de ser realmente el verdadero sucesor kármico de Mao, el venerable Sona en ocasiones pensaba en alguna forma para que este simpático roedor pudiera hacer algún acto meritorio a fin de pagar la fuerte deuda kármica de Mao por haber matado tantos pajarillos y ardillas. En una ocasión, el venerable se disponía a salir del monasterio en un viaje de varios días y sugirió que se le debería enseñar a Re Mao a practicar la virtud de la generosidad, con el objeto de que se compensaran su glotonería en la presente vida y sus acciones malsanas en su existencia previa. Sugirió que Charles, un amigo de Sudáfrica que vivía entonces en el monasterio, le diera inicialmente a Re Mao un cacahuate, seguido de colocar un segundo cacahuate en el suelo cerca de la ardilla, con la reserva de asegurarse que dicho cacahuate se encontrara firmemente resguardado, haciendo casita entre sus dedos y el piso con su mano. La idea era que, con el objeto de que Re Mao obtuviera el segundo cacahuate, tendría que soltar el cacahuate que tenía originalmente en las manos. Albergábamos así la esperanza de que el impulso inicial de dejar ir el primer cacahuate sería un auspicioso primer paso hacia el desarrollo de la perfección de la generosidad por parte del pequeño bribón. Pero cuando el venerable Sona regresó de su viaje, Charles no fue ni siquiera capaz de desplegar propiamente el elegante gesto de Anjali, juntando las palmas de las manos al tiempo en que se hace una reverencia para darle la bienvenida, ya que el engorro causado por las numerosas capas de vendaje aplicado alrededor de su dedo se lo impedía. Más adelante apareció otro gato, al que llamamos Suki, felicidad, tímidamente merodeando por el monasterio. A los pocos días de haber aparecido Suki, Re Mao no fue visto ya más. ¿Fue este un caso más de gato encerrado, o más bien gato renacido ardilla matada por gato? Ciertamente, este es un caso no para Ripley, sino para el doctor Ian Stevenson, del cual hablaré al final de la lectura. La moraleja de la historia es: matar seres vivientes da lugar a complicaciones existenciales con resultados no deseables, o se cosecha lo que se siembra.
Desde el punto de vista budista, la verdad del renacimiento no se limita al renacimiento de vida humana a vida humana, sino que es posible que se den todas las combinaciones posibles tomando en cuenta los 31 planos de existencia definidos por la cosmología budista. En relación con nuestra historia, cabe mencionar que el Buda, en un discurso bien conocido por los devotos, menciona que, en particular, el renacimiento como humano, procedente del estado de existencia animal, es sumamente improbable. Para ilustrar esto, menciona el símil de la tortuga que vive en los 4 grandes océanos y que sale a la superficie del agua cada 100 años. El símil continúa diciendo que, por otra parte, en estos vastos océanos flota a la deriva un yugo de madera y el Buda pregunta: monjes, ¿qué tan probable es que esa tortuga que saca su cabeza por encima de la superficie del mar cada 100 años lo haga atravesando el centro de dicho yugo simultáneamente? Por supuesto, la respuesta es que esa probabilidad es inconcebiblemente baja. El Buda enfatiza que es aún menor la probabilidad de que un ser humano que haya renacido como animal regrese al estado humano, ya que los animales no poseen capacidad de reflexión o la capacidad de generar estados volitivos sanos con una facilidad comparable a la de los seres humanos, y por otra parte, constantemente acumulan karma negativo al matarse unos a otros. La moraleja en este símil del Buda consiste en considerar que lo que en el budismo Theravada se define como el estado propiamente humano es el de los hombres y mujeres que se comportan de acuerdo con los 5 preceptos, que son abstenerse de matar, robar, conducta sexual incorrecta, mentir e ingerir intoxicantes que causen negligencia. El transgredir estos preceptos no solo nos torna infrahumanos en esta existencia, sino que nos predispone a un destino en planos inferiores. Por otra parte, el seguir los 5 preceptos nos predispone a un buen renacimiento nuevamente como humanos o en los gozosos y perdurables planos de existencia superiores al humano. Bien, y aquí tengo una nota ya para concluir, que es una pequeña descripción del doctor Ian Stevenson. Dice: el doctor Ian Stevenson, que en paz descanse, fue jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia y fue director de la División de Estudios de la Personalidad en la misma universidad. El doctor Stevenson se dedicó en los últimos 40 años de su vida a estudiar la documentación científica de casos de memoria de vidas previas en niños viviendo en todo el mundo. Tenía más de 3,000 casos documentados en sus archivos, muchos de los cuales estudió a fondo apoyado por su equipo de investigadores. Tanto en círculos científicos como en la sociedad en general, cada vez hay más consenso en que estos casos ofrecen, hasta la fecha, la mejor evidencia del fenómeno de renacimiento. Desgraciadamente, a pesar de poseer información, debido a las restricciones y limitaciones que impone la metodología científica, el doctor Stevenson no publicó casos reportados de renacimientos humanos provenientes de planos de existencia animal o divina, o casos de renacimiento de animal en animal. Entonces es una nota como información acerca de este doctor que estudió el fenómeno de renacimiento durante varias décadas. Y vamos, toda esa información está disponible. Su obra es muy extensa. Publicó libros muy famosos, como uno de los primeros que publicó se llamaba 20 casos que sugieren reencarnación. Ese es otro, y hay otro muy famoso, no recuerdo bien el nombre, pero más adelante les pasaré un poco de bibliografía, porque vale la pena leer algunas de estas obras, ¿no? Porque era un gran científico, muy riguroso. De hecho, yo tuve contacto con él en algunas ocasiones, porque le hacía yo preguntas,
y de hecho él no tenía ninguna creencia religiosa particular, no era ni siquiera budista, ¿no? Y siempre, él siempre aseguraba que lo que estudiaba, vamos, lo hacía en la forma más objetiva posible, ¿no? Entonces, era muy riguroso en su investigación y de hecho, mucha de la metodología que utilizó para estudiar estos casos de renacimiento fue también publicada, ¿no? Está disponible al público, ¿no? Si alguien tuviera duda acerca de su rigor científico, bueno, pues ahí está todo lo que publicó. Entonces es muy, muy interesante. Y precisamente fue en ocasión de este evento que transcurrió durante un tiempo largo. Al finalizar todos estos eventos fue cuando le escribí y le pregunté si tenía alguna evidencia de renacimientos, no necesariamente de humano a humano, que era lo que siempre publicó, y me comunicó en forma extraoficial que sí, que tenía algunos casos archivados, pero que no era posible publicar, no eran publicables, ¿no? Debido a los impedimentos, digamos, en cuanto a poder cumplir con una rigurosa metodología científica, ¿no? Pero se me hacía muy interesante, ¿no? Que también él había atestiguado muchos casos interesantes. Entonces, ese es lo que quería compartir con ustedes. Es una historia muy, muy chistosa, muy amena, pero fue real, ¿no? Y realmente deja mucho que pensar, ¿no? ¿Qué otra explicación puede haber sino que fue una cuestión de verdadero renacimiento, ¿no? Sí, a mí la verdad que me asombra. Yo he leído a Stevenson y hay unos ejemplos, mejor dicho, unos relatos sobre una niña en particular me sorprendió mucho de la India, que bueno, una familia que fabricaba incienso y ella fue asesinada y nació como a 11 kilómetros del lugar, con una lucidez acerca de su vida anterior impresionante, era imposible negarlo. Bueno, y otros casos también, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta, Miguel, en relación a todo esto que tú mencionas, porque es muy interesante, ¿no? Nosotros los humanos cada vez somos más en este planeta, cada vez somos más. Y si es tan difícil reconectar desde el plano animal, que tiene mucho sentido, porque obviamente el tipo de conciencia es muy lejana de la humana, a pesar de que tenemos costumbres muy parecidas, ¿no? No somos tan diferentes. ¿De dónde provenimos? Bueno, si nos limitamos a pensar que el rejuego, vamos a llamarle de alguna forma, que ese rejuego de renacimientos sucede exclusivamente con los seres que se encuentran en la Tierra, pues va a ser muy difícil explicar esto, ¿no? Sobre todo el primer punto, cómo es posible que se esté incrementando el número de humanos, de dónde están saliendo. Pero en la cosmología budista consideramos que el término humano es genérico, ¿sí? No está limitado a esta parte del universo, sino que existen seres humanos en otras partes del universo, así como existen animales. El universo es tan grande, ¿no? Tan inconcebiblemente grande que de hecho, en la cosmología budista, el mismo Buda, cuando lo considera en su aspecto más amplio, lo llama sistemas de mundos, es decir, que este mundo es uno, pero existen otros mundos similares a estos, en donde hay animales, en donde hay humanos, inclusive de las mismas deidades existen en diferentes partes del universo. Entonces,
el rejuego, este rejuego es mucho más de posibilidades mucho más amplias, ¿no? Entonces podemos suponer, de acuerdo con esta visión de las cosas, que si hay un incremento en el número de vidas humanas, es porque hay un decremento en la población de ya sea de deidades o de seres infrahumanos, ¿no? Sí. Es interesante. Por ejemplo, también hay ciertos aspectos que se consideran dentro de este aspecto de la cosmología budista, que cuando hay seres humanos que renacen y sus características de personalidad, y esto está muy dentro de la cultura tailandesa, por ejemplo, ¿no? Porque es una cultura totalmente budista, no tienen ninguna duda acerca de karma y renacimiento, entonces para ellos es totalmente obvio, ¿no? El hecho de que a veces hay humanos que nacen en el seno de una familia y se observa que poseen ciertas características de personalidad que son más bien como de deidades, ¿no? Son extremadamente calmadas, dignas, eh, inclusive hasta elegantes y con ciertos modales ya inherentes, ¿no? Que en donde no hay una explicación clara de dónde sale esto. Entonces la explicación para ellos es simplemente es una deidad que renació como humano y simplemente está acarreando algunos de estos aspectos de personalidad propios de las deidades. Y lo opuesto también, ¿no? Lo opuesto, hay seres que vienen de mundos infernales y son personalidades atormentadas, conflictivas, con toda una serie de problemáticas de personalidad, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces se explica en ese sentido, ¿no? Sí, es interesante. Y desde luego también se dan los casos de seres humanos que renacen como humanos en cadenas muy largas de renacimientos sucesivos, ¿no? Es lo que ellos llaman alguien que es muy humano. Muy humano porque tiene una cola hacia el pasado, en donde ha sido humano repetidas veces, y por la misma cuestión kármica estará destinado en las próximas vidas a continuar siendo humano, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Efectivamente, todas las posibilidades son, se dan todas las posibilidades desde el punto de vista de la cosmología budista. Bien. Celia quiere preguntar algo, Miguel. Sí, adelante, Celia. Hola Miguel, hola a todos. Sí, muy interesante lo que mencionabas. Yo llegué un poco tarde, así que puede que se me haya pasado algo, pero algo que escuché fue que los animales pueden crear mal karma porque se matan los unos a los otros, pero el karma no depende de la intención. Sí, Entonces, claro, si en depende de ese la sentido, intención. los animales tendrían cierta conciencia de lo que están haciendo, porque siempre he tenido dudas, y eso se relaciona a lo que decía el carro, ¿no? Sobre cómo los animales podrían volver al plano humano, ¿no? El cómo, eh, porque no sé, o sea, no entiendo cómo, si no tienen la misma conciencia que tenemos nosotros, o esto es, simplemente se explica, o sea, no es explicable para nosotros en este punto. Bueno, hay que tomar en cuenta, lo primero es que hay que considerar, digamos, la diferencia entre lo que llamaríamos animales superiores y animales inferiores, ¿no? Entonces, lo que llamamos animales superiores como lo indica el nombre, son los más evolucionados, ¿no? Desde el punto de vista mental. Entonces, estamos hablando de perros, gatos, caballos, elefantes, delfines, etcétera, ¿no? Porque después tenemos animales muy primitivos, muy limitados, ¿no? Para establecer bien, digamos, formalmente la división, diríamos que aquellos animales que se involucran kármicamente, tal como nosotros los humanos, son aquellos que poseen 5 agregados. Todo animal que tenga 5 agregados, es decir, forma material, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia.
Entonces, teniendo los 5 agregados, básicamente es la misma estructura mental que los seres humanos. El problema es que ciertos factores mentales son más prominentes en el sentido desafortunado o malsano. Por ejemplo, el factor avilla, ignorancia, es mucho más pronunciado en los animales. Por otra parte, muchísimos humanos renacen como humanos teniendo lo que se llaman las 3 raíces de lo sano. Es decir, la mayoría de, por ejemplo, aquí los que estamos aquí presentes, muy probablemente todos tenemos 3 raíces. O sea, hemos renacido con la raíz del no deseo, de la no aversión y de la no ignorancia, que son las que precisamente son las raíces mentales que nos permiten el desarrollo espiritual. Ahora, el problema de los animales es que generalmente nacen sin raíces o solamente con 1 o 2 raíces en el mejor de los casos. Hay perros, por ejemplo, que muestran características muy cercanas a las de los humanos. Inclusive son capaces de ejercer acciones que claramente tienen una intención clara, por ejemplo, de compasión o de generosidad. Hay muchísimos casos, ¿no?, en los que es evidente. Entonces, uno puede suponer que esos animales superiores, como les llamo, han renacido con 2 raíces, y eso es favorable. En esos casos, esos son los que tendrían alguna oportunidad para tener un buen renacimiento si pudieran frenar, o si las circunstancias les impiden, por ejemplo, ejercer sus impulsos más malsanos, ¿no? Como el de matar a otros animales, por ejemplo. Si eso se puede evitar, entonces estarían en camino, por decirlo así, de agotar el karma que les ha mantenido como animales, ¿no? Y en otros casos, tal como lo dice el Buda en el ejemplo, es altamente improbable que puedan salir de ese círculo vicioso, porque el animal mata y desde luego es una abolición malsana, que tiene como base la raíz de la aversión. Eso lo sabemos por el Abhidharma. Entonces, ese tipo de animales simplemente continúan en un círculo vicioso del cual no pueden salir. Entonces, renacen continuamente como animales y durante miles de vidas, cientos de vidas. Entonces, es muy, muy difícil. Solamente cuando las circunstancias cambian, entonces pudieran tener una oportunidad, y entonces también puede suceder, como lo vamos a ver en el curso acerca del karma, que haya algún karma del pasado que tome precedencia en el momento de la muerte de ese animal, y entonces ese animal pueda renacer en una condición más favorable, como un ser superior, ¿sí?, ya sea como humano o como una deidad. Puede ser, pero es altamente improbable, ¿no? Así es. Ok, gracias. Sí, por esa razón, como humanos tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no?, en cuanto a nuestro comportamiento, porque no es tan difícil renacer como animal, ¿no? Y inclusive yo he oído a muchas gentes decir, a mí me gustaría renacer como un caballo, como un águila, pero no saben lo que están diciendo. Sí, yo he escuchado eso también, y es muy común. me produce la misma sensación, de decir, no sabe lo que está diciendo, pero bueno. Sí, yo me quedo frío cuando escucho eso, ¿no? Y ya, dependiendo de la cercanía que tengo a la persona, bueno, claro, le puedo dar mi punto de vista claro, para ver si cambia su idea, porque es bien conocido, el mismo Buda lo dice,
que podemos tener cierto renacimiento por aspiración. Es decir, que podemos, y creo que lo he comentado con ustedes, no recuerdo si fue con ustedes o el Grupo de México, pero hay un sutta en el que habla específicamente el Buda de que uno puede tener ciertas aspiraciones en cuanto a renacimiento, y si la persona es virtuosa, esas aspiraciones se cumplen, ¿no? Entonces, he aquí el gran peligro de una persona que tenga una cierta atracción hacia renacer en algún tipo de animal, ¿no? Porque de alguna forma en su mente tiene una idea glorificada de lo que es este animal y sus capacidades, ¿no? Eso lo entiendo, pero es una situación extremadamente peligrosa. Y ahí el peligro es, lo llamaríamos entendimiento incorrecto, ¿no? Esa persona tiene un entendimiento incorrecto, y ese entendimiento incorrecto lo puede llevar a una situación desastrosa, ¿no? Claro. Patti quería preguntar algo, Miguel. A ver, Patti. Sí, adelante, Patti. Sí, gracias. Buen día a todos. Si no mal recuerdo y si no, corríjame por favor, creo que las condiciones para nacer de un humano a un deva es estar haciendo las Brahma Viharas. Pero la condición de humano a humano, ¿cuáles serían? Sí, bueno, de hecho, tanto para humano como para un deva, la condición fundamental es seguir los preceptos, el cierto desarrollo moral. Cuando la persona sigue los preceptos, entonces está totalmente predispuesta a tener un renacimiento favorable en términos kármicos, ¿no? O deseable, ¿no? El cual puede ser como humano, y muchas veces el seguir los 5 preceptos es la condición suficiente para tener renacimiento como deidad. Ahora, hay otro tipo de virtudes, ¿sí? Que son virtudes que sí conducen a renacimientos superiores, ¿no? Como deidad, como lo son, por ejemplo, la gratitud, la generosidad, ¿sí? El compartir mérito, por ejemplo, el goce altruista, las cuatro Brahma Viharas que mencionas, ¿no? El amor benevolente o meta, la compasión, karuna, el goce altruista, mudita, la ecuanimidad, upeka. Esas son acciones meritorias superiores, y son, como dices tú acertadamente, son condiciones que propician el renacimiento entre las deidades. Ahora, otro tipo de karma muy poderoso que determina renacimiento, y eso lo vamos a ver más específicamente en el curso de karma, es el logro de las llanas, ¿no? El logro de las llanas pone a la persona en una posición casi segura en términos de renacimiento en la esfera de las deidades de la materialidad sutil, ¿no? Entonces, pero de eso vamos a hablar ampliamente en las próximas semanas. Sí, efectivamente. Entonces, esos son los karmas que nos permiten regresar como humano, o en el mejor de los casos como una deidad, ¿no? La gratitud, la generosidad, pero sobre todo el seguir los preceptos, ¿sí? El desarrollo de la moral, y ya posteriormente refinamientos como el compartir mérito, el estudiar el Dhamma, etcétera, etcétera, ¿no? Son todo un cúmulo de virtudes que serían la base para un buen renacimiento. Muchas gracias. Mercedes. Mercedes. Sí, disculpen si de repente yo me salgo un poco, ¿no? Pero quería compartir algo de tantas cosas que hice en mi vida con un sacerdote Eucaristis Paulus canadiense, miembro del Buró Internacional de la Infancia, que yo hice la catequesis terapéutica para niños de reconciliación.
un sacerdote muy abierto, nos decía que en el Vaticano ya no se negaba de que había otros mundos, otros lugares, y que conforme en nuestro mundo había venido en una época un Cristo, ¿no? Un Cristo histórico, ¿no? No la Iglesia Católica, un Cristo, para salvar o para incorporar valores a este mundo, en otros mundos habría otros, por decir, Budas, Cristos, en otros mundos. Y eso me quedó hace años siempre latiendo, ¿no? Un sacerdote muy abierto, que había otros mundos. Después, otro curso que yo hice o encuentro con una médica que hacía terapia de respuesta espiritual y balancing y lo de física cuántica, hablaba ahí está, de deidades que eligen venir para ayudar a épocas. Como que esa deidad viene de vuelta, no sé cómo decirlo, no tengo el léxico que ustedes tienen, ¿no? En el cuerpo físico, sin tener necesidad de haber venido, elige venir para ayudar, seres espirituales. Sí, es interesante lo que mencionas, Mercedes. Esa última parte me trae a la mente algo que es también bastante conocido, común en los discursos del Buda. Hay varios relatos en donde se dice que ciertas deidades, por ejemplo, cuando se dan cuenta que están por llegar a su término de vida, realizan ciertas ceremonias, ciertos rituales con sus compañeros que los despiden, ¿sí? Y al tiempo en que los están despidiendo, les están, digamos, están ejerciendo una cierta inducción para que esa deidad dirija su mente hacia lograr el renacimiento como humano. Entonces es muy interesante porque esas deidades en particular, siendo deidades y gozando de esa gran gloria, que es ese tipo de existencia, irónicamente aspiran a renacer como humano. Este es un punto muy, muy peculiar en la cosmología budista, ¿no? Y la razón es que ellos consideran de que a pesar de que los placeres sensoriales son muy superiores en esos cielos, los humanos tenemos una mayor ventaja, ¿sí? La razón es que las deidades, teniendo tanto placer, no se ocupan de su desarrollo espiritual. Están constantemente distraídos por toda clase de cosas. Entonces les es casi imposible practicar. Entonces, para ellos es una cosa auspiciosa el tener un renacimiento como humano, porque ellos consideran que el humano se encuentra en un plano existencial en el que hay un mayor balance entre gozo y sufrimiento. Y ese balance entre gozo y sufrimiento es justo el adecuado para poder desarrollarse espiritualmente. Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Y claro, desde luego, en comparación con el tiempo de vida celestial, el tiempo de vida humano es extremadamente corto, sumamente corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que en la cosmología budista, el primer nivel por encima del humano, el tiempo de vida medio es algo así como, no sé si 6,000 años o 60,000 años, una cosa tremenda. Y sucesivamente, a medida que los niveles van aumentando, se va multiplicando estos números, ¿no? Y los tiempos de vida son increíblemente largos para ellos. Entonces, esto que mencionaste tú me trajo a la mente ese aspecto que es muy significativo, muy interesante, y porque también es relevante a lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Si vamos a tener una aspiración de renacimiento, tendría uno que pensarlo con mucho cuidado,
Claro. Porque nuevamente hay mucha gente que dice, bueno, yo quisiera renacer como en el mundo celestial. Yo quisiera ir al cielo y gozar del cielo. Y yo diría, depende qué tipo de persona eres y cuáles son tus aspiraciones finales, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el volver a renacer como humano para un practicante de meditación sería tal vez una mejor condición. A menos que esa persona esté ya tan desarrollada que un renacimiento en un plano celestial no sería ningún impedimento. De hecho, sería mucho más favorable para terminar su labor, ¿no? El caso, de, por ejemplo, de un Sotapanna, una persona que ya tiene primer grado de iluminación, el renacer en un cielo ya básicamente indicaría que ese sería ya casi de seguro su última estación para la conciencia, ¿no? Esa persona ya se iluminaría en ese plano, ¿no? Pero aquellos que no han todavía llegado a esos niveles, sería importante sopesar y considerar con cuidado si tal vez el renacimiento humano sería más conveniente, ¿no? Y entonces aspirar a eso. Hay muchos detalles hay mucho que decir, muchas variantes, muchas situaciones. Y en el canon, en las escrituras budistas encontramos muchísima mención, ¿no? De situaciones como esta, ¿no? De que las deidades aspiran a renacer como humano, por ejemplo. Muchas cosas muy interesantes. A ver, Soledad quería consultar algo, Miguel. Sí. Hola, buenas noches, Miguel. Gracias, como siempre. Buenas noches, Soledad. Tu generosidad. No, mi pregunta es la siguiente. Si se sabe, a través del canon Pali, por supuesto, si el plano humano es el más favorable para lograr la liberación. Y otra pregunta es, creo que el Buda Gautama fue el Buda número 25, no sé si, no recuerdo, sé que por el 20 y pico. Los demás Budas, ¿se saben si su alcance de lograr ser un Buda fue en el plano humano? Sí, todos los Budas tienen su última existencia en el plano humano. Esa es una regla. Bueno. Esa es una regla. Sin embargo, lo que sí cabe mencionar, y esto lo encuentran en la Crónica de los Budas, así se llama el texto del canon, se llama la Crónica, el Buda Vamsa, la Crónica de los Budas, en donde está la narración de esos, creo que son 28 Budas anteriores. 28, sí, ponía sí, Pati ahí 28. Hay una descripción detallada de sus características. Es muy interesante porque en diferentes eras del cosmos, en diferentes eras, por ejemplo, la extensión de la vida humana es muy variable, ¿sí? Por ejemplo, a veces los humanos tienen tiempos de vida de miles de años y son humanos, tienen la misma morfología, pero el tiempo de vida medio es de varios miles de años. De hecho, ahí mismo se establece que el próximo Buda de nuestra era, el Buda Meteya o Maitreya, que es el que le sigue a Sakyamuni, que es el Buda de nuestra era, él tendrá en el tiempo en el que va a aparecer entre los humanos tendrán un tiempo de vida de miles de años, ¿no? Como tiempo de vida medio. Sí. Entonces realmente, y otras características, por ejemplo, son el tamaño relativo de los humanos y de los budas. Entonces se describe que hay budas que son mucho más grandes en tamaño que, por ejemplo, el Buda Sakyamuni. El Buda Sakyamuni tenía una estatura
pues era alto porque pertenecía a la clase de los guerreros, entonces por cuestión genética era alto y fuerte, ha de haber medido casi 2 metros, una cosa así, pero su estatura era dentro del rango que nosotros consideramos el normal en nuestra era, ¿no? Pero en otras eras es diferente, ¿eh? El tiempo de vida humano y el tamaño físico es diferente, así es como está relatado en este tratado, ¿no? Es interesante. A ver, Pati. Entonces sería como más auspicioso nacer como humano, porque en realidad como que estamos más cerca de la liberación en este plano humano. Es más auspicioso en el sentido de que las condiciones para la práctica serían más adecuadas. Por lo que digo, por la siguiente razón, en un plano inferior al humano, el grado de sufrimiento es tan alto que no hay oportunidad ni motivación para el desarrollo espiritual. Entonces, eso es en un plano inferior. Y luego en los planos superiores son planos en los que el placer sensorial es tan frecuente y tan intenso que por esa razón la mente no tiene la disposición de la renuncia, ¿sí? Por ejemplo, o de ir a meditar. Ustedes saben que la meditación es un acto de renuncia, ya lo hemos platicado. Entonces no existe esa disposición, ¿sí? de hacer ese tipo de sacrificio, ¿no? de la práctica. Entonces, por esa razón, el mejor estado sería el humano, porque existe ese balance en el que hay suficiente sufrimiento como para poder centrarse, como para poder tomar perspectiva e inclusive para poder desarrollar conocimiento introspectivo, ¿no? Pero por otro lado, existe suficiente placer o llamémosle suficiente facilidades o comodidad para poder desarrollar todos los aspectos de la vida espiritual, ¿no? Prominentemente la meditación, por supuesto, es decir, hay suficiente paz, suficiente calma, suficiente satisfacción de las necesidades básicas que uno puede entonces practicar, ¿no? Entonces, en otros planos de existencia es más difícil en este sentido, ¿no? En ese sentido es en el que se dice que es más auspicioso el renacimiento humano. Bien. Pati quería volver a preguntar y Gracias. Jonathan también. A ver, Pati. Le cedo la palabra a Jonah mejor. Bueno, Jonathan, a ver, ¿tú querías preguntar algo? Sí, pero no hay apuro, Pati. Bueno, pregunto rápido. Son pequeñas preguntitas cortitas. En el caso de los dioses, las deidades que quieren volver al plano humano, no lo hacen para salvar a la humanidad, sino lo hacen para salvarse de ellos, ¿no? Esa es la primera. Sí, en el sentido en el que lo relatan algunos de estos suttas y en el que lo dije yo, sí, es en ese sentido, el sentido de que ellos tienen una mejor oportunidad para ellos mismos. Ahora, no hay duda acerca de lo que Mercedes menciona, que efectivamente hay ciertas deidades que tienen que tienen mucha compasión, ¿sí? Mucha compasión hacia los humanos y muchas veces de alguna forma ejercen cierta influencia para ayudar a los humanos, ¿no? De hecho, y muchas veces la situación es un poquito también en el sentido opuesto. Ciertos humanos, por ejemplo, que tienen grandes capacidades meditativas, por ejemplo, gente que domina yana, muchas veces entabla de alguna forma una conexión con ciertas deidades en ciertos planos de existencia y se establece esta conexión durante el relativamente corto tiempo de vida humana y
puede haber cierto tipo de interacciones que son favorables para los humanos, ¿no? A veces proveen soporte, proveen ayuda, etcétera. Por ejemplo, esto es algo que también tiene que ver algo con el hinduismo, ¿no? Ciertas deidades del hinduismo que tienen su equivalente en el budismo, por ejemplo, el dios Saka. El dios Saka es la deidad que preside el cielo de Tabatimsa, que es un cielo intermedio dentro de la esfera sensorial. Es un cielo intermedio y es muy poderoso. Y de hecho, él es un Sotapanna. Tiene el primer grado de iluminación. Y este Saka es algo así como, no está claramente establecido ni siquiera en la cosmología budista, pero es algo así como el patrono de los meditadores. Entonces, muchas veces hay gentes que están conscientes de eso y le rinden homenaje a Saka y dedican, por ejemplo, dedican buenas acciones, ¿sí? O expresan su gratitud hacia él, etcétera. Y entonces él de alguna forma les asiste en su meditación, por ejemplo. Por ejemplo, les quita distracciones, ¿sí? Evita que tengan distracciones y que el humano pueda meditar. Pero esto solamente se da en casos de personas que son excepcionales en cuanto a, digamos, desarrollo moral. Personas con una moral muy, muy elevada y que además dominan alguna llana tienen acceso a este tipo de interacción. Eso es lo que se considera, ¿no? Entonces, pero son cuestiones muy excepcionales, muy excepcionales. Bien, muy interesante. Da para reflexionar mucho. Sí. La otra pregunta cortita era, ¿el ser humano es favorable o no favorable dependiendo de si dedicamos el tiempo al Dhamma, ¿no? Claro. O sea, tenemos todo para practicar, pero, o sea, si practicamos es un buen renacimiento humano, si no, es una pérdida de tiempo, una pérdida claro. de vida humana, ¿no? Un desperdicio, sí. Un desperdicio. Sí. Siendo... En ese sentido, por eso inclusive en las escuelas como la escuela Mahayana, ellos hacen mucho énfasis en que ellos lo llaman la preciosa vida humana. La preciosa vida humana en el sentido de que es tan valiosa como oportunidad que no se puede desperdiciar, ¿sí? Ellos tienen esa noción muy, muy firme. Y claro, en Theravada estaríamos de acuerdo con ellos completamente, ¿no? Bien, a ver, Pati. Bien, gracias. Perdón, Jonah, perdón. No, muchas gracias. Bueno, Pati, te quedó una pregunta pendiente. Sí, si alcanzo, muchas gracias. Sí, ya sería la última pregunta, Pati, por favor. Ok, muchas gracias. En el caso de la aspiración de querer salir del samsara, ¿qué se necesita? ¿Qué condiciones? Muy buena pregunta, muy oportuna, sí, porque estamos hablando de aspiración, de aspiraciones celestiales o humanas, pero existe la aspiración superior, la más elevada de todas, que es salir de samsara, ¿no? Entonces, la condición necesaria para lograr esto ya no es el tipo de virtudes de las que hablamos anteriormente, que nos van a permitir tener renacimiento como humano o como un ser celestial, ¿no? Aquí la condición necesaria y suficiente no es otra más que el desarrollo completo del noble óctuple sendero. Entonces, esa sería la condición, ¿sí? Esa sería, y desde el punto de vista de karma, y eso lo vamos a ver más adelante, desde el punto de vista de karma, es un karma que difiere de los anteriores, porque los anteriores son karmas sanos, que están basados en la raíz del no deseo, no aversión, no ignorancia, ¿sí? Y tienen resultados favorables en el ámbito
de la esfera condicionada. Pero el noble óctuple sendero es un karma que tiene como particularidad y como función el poner fin a el karma. Es el karma que termina con todos los karmas, por decirlo así. Entonces es un tipo de ebolición, es una serie de eboliciones muy específicas que son conducentes exclusivamente a salir del ciclo samsárico, efectivamente. Qué bueno que hiciste la observación, muy, muy importante, muy, muy, muy oportuna. Gracias. Bueno, ha concluido el tiempo, lo dejamos aquí y entonces para la semana que entra vamos a iniciar con la presentación acerca del karma y renacimiento. La presentación la tengo en PowerPoint, entonces espero que nunca lo he hecho en Zoom, pero creo que hay un modo de hacerla, de presentar las claro, diapositivas, ¿no? Claro, sí, se te transfiere digamos, los permisos para que el control, ¿no? Para poder hacerlo. Lo puedes hacer tú, puedes tener un ayudante que lo haga, eso. Bueno, vamos a intentarlo, a ver si se puede hacer de esa forma. Si no, entonces si alguien me pudiera ayudar, yo simplemente mencionaría que pasaríamos a la siguiente presentación y así sucesivamente, ¿no? Bien. No creo que haya problema. Bien, algo que te quería comentar, Miguel, rápidamente. ¿Habría algún inconveniente si en la semana surgen preguntas sobre el tema que se te envíen, como se hizo con el caso de la toma de refugio? Sí, no hay ningún problema. Adelante. Si me las podrían enviar por correo electrónico, o más bien si las centralizamos contigo y después de unos días acumulas preguntas y me las mandas todas en un mismo mensaje, entonces yo las contestaría y espero poder contestarlas para antes de la sesión de la semana que entra, ¿no? Perfecto. Con mucho gusto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Miguel. Que estén muy bien, contentos y en paz, y compartimos los méritos con todos los seres sentientes. Que estén muy bien, contentos y en paz. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias para Muchas gracias, Miguel. Gracias, buenas noches. Bueno, da para mucho, ¿no? Me quedé con toda una cantidad de preguntas para hacer, pero bueno, las enviaremos por correo, así que los que quieran hacer preguntas, ya saben que me las pueden enviar, las juntamos todas, las enviamos todas y así antes de el próximo miércoles que vamos a iniciar con el curso formal del karma, ya a lo mejor las dudas pueden quedar aclaradas si no estamos interrumpiéndolo y yendo para atrás con todo esto, ¿no? Bueno, Ana, como siempre, va a dedicar los méritos y luego nos vamos a descansar. Bueno, los invito a compartir estos méritos que hemos obtenido en esta hermosa charla, en esta enseñanza recibida, compartirlo con todos los seres que están en el espacio y en la tierra, que les llegue felicidad, generosidad, con enorme gratitud, y que siempre las enseñanzas sean protegidas y estén entre nosotros. Y cada uno puede dedicar el mérito a algún ser que lo necesite en especial. Que así sea. Muchas gracias. 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 Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Gracias, chao.